lo más profundo de las aguas de Japón, en ríos y estanques donde la luz apenas penetra, acecha una criatura tan antigua como el miedo mismo. Una leyenda susurrada de generación en generación para advertir a los incautos. Un eco persistente del peligro que se oculta bajo la superficie tranquila. Hoy nos adentramos en la niebla del folclore japonés para desvelar el enigma del kappa, conocido como el demonio del agua. El kappa no es una simple fábula, es la personificación de un temor ancestral, el respeto reverencial y el pavor que los antiguos sentían por los ríos y lagos, fuentes de vida, pero también de una muerte súbita e inexplicable. Este ser, mitad travieso, mitad aterrador, habita en las corrientes oscuras, esperando a que alguien se acerque demasiado a la orilla. Su historia es un recordatorio de que la naturaleza, en su calma aparente, guarda secretos profundos y peligrosos. Cada chapoteo en la distancia, cada sombra bajo el agua, podría ser una señal de su presencia inquietante. Los textos antiguos y las ilustraciones nos describen una figura que desafía nuestra comprensión. Imaginen un cuerpo menudo, del tamaño de un niño, pero cubierto de escamas resbaladizas de un verde pantanoso o un azul profundo, como el lecho de un río. Sus manos y pies son palmeados, diseñados para deslizarse por el agua con una velocidad antinatural. Su rostro es una extraña mezcla, una boca que se asemeja al pico afilado de una tortuga, y en su espalda un caparazón resistente como una roca sumergida. Pero el rasgo más singular y vulnerable del kappa se encuentra en la cima de su cabeza. Allí, en una cavidad cóncava, como un cuenco de carne, transporta el agua de su río natal. Esta no es agua común, es la fuente misma de su poder, su vitalidad sobrenatural. Mientras el cuenco esté lleno, el kappa posee una fuerza descomunal, capaz de arrastrar a un hombre adulto bajo las olas sin esfuerzo. Sin embargo, si esa agua se derrama, si su cuenco se vacía, la criatura se vuelve débil e impotente, una sombra de su aterrador poder. La naturaleza del kappa es una contradicción andante, un ser de dualidades que lo hace aún más impredecible y temible. Por un lado, se le conoce por sus travesuras, a veces infantiles, como espiar a la gente o robar cosechas. Pero esta faceta juguetona esconde un instinto mucho más siniestro. Son criaturas caprichosas, y su humor puede cambiar tan rápido como la corriente de un río. En los relatos más sombríos, el kappa es un depredador. Se le atribuyen los ahogamientos inexplicables, las desapariciones misteriosas cerca de los lagos y las desgracias que caen sobre quienes no respetan su territorio. Se dice que su mayor placer es arrastrar a los vivos a las profundidades, una fuerza implacable que emerge de la nada. Sin embargo, hay historias que hablan de un lado diferente. Si se le trata con respeto, si se le ofrecen pepinos, su comida favorita, el kappa puede mostrar gratitud. Algunos cuentos afirman que estas criaturas han ayudado a granjeros a regar sus campos o incluso han compartido conocimientos médicos con los humanos. Inteligentes y peligrosos, respetarlos era la única forma de sobrevivir a un encuentro. La relación entre los humanos y el kappa siempre ha estado marcada por el miedo y una cautela extrema. Las leyendas populares están llenas de advertencias sobre su comportamiento hostil. Se decía que atacaban a personas y ganado por igual, arrastrándolos a su reino acuático sin piedad. Su fuerza sobrenatural era legendaria. Un solo kappa podía vencer a varios hombres. El simple hecho de acercarse a un río desconocido al anochecer era una invitación al desastre. Sin embargo, a pesar de su poder, no eran invencibles. La inteligencia humana a menudo encontraba una manera de burlar a la bestia. La clave estaba en su extraña obsesión por la cortesía. El folclore cuenta que si te encontrabas con un kappa, lo único que debías hacer era una profunda reverencia. Atado por un código de etiqueta incomprensible, el kappa se sentiría obligado a devolver el gesto. Al inclinarse, el agua vital de su cabeza se derramaría, dejándolo completamente debilitado y a merced de su víctima. Este ingenioso truco transformaba un encuentro mortal en una oportunidad de supervivencia, demostrando que incluso el monstruo más temible tiene una debilidad. Más allá de sus ataques físicos, el mito del kappa encierra un lado mucho más oscuro y simbólico. Estaban asociados no solo con la muerte, sino también con el infortunio, el robo y la propagación de enfermedades. Eran vistos como portadores de desgracia,
y su presencia era un mal augurio para cualquier comunidad. Su leyenda servía como una advertencia constante, especialmente para los más vulnerables. A los niños se les repetía una y otra vez que no debían jugar cerca de ríos o estanques sin supervisión. El Kappa se convirtió en el hombre del saco de las aguas, una figura terrorífica cuya sola mención era suficiente para mantener a los pequeños lejos del peligro. Simbolizaba esa amenaza oculta que yace bajo la superficie serena, un recordatorio de que la calma es a menudo una ilusión y que el peligro real es el que no se ve. Representaba la ansiedad colectiva ante lo desconocido, la fuerza incontrolable de la naturaleza que puede arrebatar la vida en un instante. Ante una amenaza tan persistente, la gente desarrolló diversas formas de protección. Se creía que el Kappa sentía una aversión profunda por ciertos elementos. El hierro, el sésamo y el jengibre eran considerados repelentes eficaces. Pero su debilidad más famosa era también su mayo, era placer, el pepino. Se convirtió en una costumbre grabar los nombres de los miembros de la familia, especialmente de los niños, en un pepino y arrojarlo al río como una ofrenda. Se creía que, al aceptar este regalo, el Kappa estaría obligado a no dañar a esa persona durante al menos un año. En algunas regiones, el miedo se transformó en una forma de veneración. Se erigieron pequeños templos y santuarios cerca de los ríos para apaciguar la ira de estas criaturas acuáticas. En estos lugares se dejaban ofrendas con la esperanza de ganar su favor, o al menos asegurar su indiferencia. Estas prácticas demuestran la profunda huella que el mito dejó en la cultura, donde el miedo y el respeto se entrelazaban, creando un complejo sistema de creencias para coexistir con los peligros del mundo natural. Aunque sus orígenes se hunden en el Japón feudal, el Kappa ha demostrado una increíble capacidad para sobrevivir en el tiempo, adaptándose a la cultura moderna. Hoy, su figura ha trascendido el folclore para convertirse en un icono popular. Lo hemos visto en innumerables mangas, animes y videojuegos, adoptando formas muy diversas, en series como Inuyasha por Naruto y en el universo de Pokémon N por Seon criaturas como Ludicolo. El Kappa aparece a menudo. A veces, se le representa de una forma humorística y casi adorable, despojado de su naturaleza aterradora. Otras veces, los creadores modernos recuperan su esencia más oscura, presentándolo como una criatura de pesadilla. Esta dualidad en su representación moderna refleja la delgada línea que siempre ha existido en la tradición japonesa entre lo cómico y lo macabro. El Kappa sigue siendo un símbolo potente de esa ambigüedad, una criatura que puede provocar tanto una sonrisa como un escalofrío. Al final, el mito del Kappa es mucho más que la historia de un monstruo. Es un espejo que refleja el temor ancestral de la humanidad hacia lo desconocido, especialmente hacia la fuerza impredecible del agua. Nació como una fábula de advertencia, una forma de enseñar respeto por la naturaleza y de explicar lo inexplicable. Con el tiempo, esa advertencia se transformó, integrándose profundamente en el tejido cultural de Japón. Hoy, el Kappa sigue siendo una de las criaturas más icónicas de su folclore, un ser que encarna a la perfección la fascinación y el terror que sentimos por los misterios que se esconden justo debajo de la superficie. Una leyenda que nos recuerda que, a veces, los monstruos más aterradores no son los que imaginamos, sino los que la propia naturaleza crea. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del mito. Si te fascinan estas historias ocultas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.